La idea de la oposición cerebro derecho contra cerebro izquierdo se originó en 1844, año en el que Arthur Ladbrokes Wigan publicó su obra A New View of Insanity, Duality of the Mind, en la que describe a los dos hemisferios del cerebro como independientes y les atribuye autonomía en su forma de pensar. Esta idea dio la pauta a Robert Louis Stevenson para escribir su famosa novela El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, publicada en 1866. Por otro lado, Paul Broca, que vivió entre 1824 y 1890, examinó post-mortem los cerebros de 20 pacientes que tuvieron problemas con el habla. En todos los cerebros encontró lesiones en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, mientras que el hemisferio derecho estaba intacto, con lo que concluyó que el lenguaje se encontraba en la parte frontal del hemisferio izquierdo. Los estudios de Broca fueron completados por Carl Wernicke, quien también estudió post-mortem cerebros de personas que tuvieron alguna clase de desorden en el lenguaje y situó en el lóbulo temporal izquierdo la capacidad de comprender el lenguaje. De esta manera, Broca y Wernicke situaron en el mismo hemisferio, el izquierdo, los dos componentes esenciales del lenguaje y la comprensión y la producción oral. Hasta la década de los años 60 del siglo XX, los estudios sobre el cerebro se hacían post-mortem en pacientes que hubiesen tenido algún tipo de patología, especialmente traumatismos. En esa década se comenzó a dudar de las afirmaciones de Broca y Wernicke, pues algunos neurólogos decían que el lenguaje no podía estar completamente en el hemisferio izquierdo, pues no podía asegurarse que el hemisferio derecho no tenía ninguna función basándose solamente en la falta de lesiones en este hemisferio, además de que las lesiones en el hemisferio izquierdo podrían localizarse aleatoriamente. La pertinencia de tales refutaciones se fundamentaba en estudios realizados en pacientes a los que se les habían separado los hemisferios de sus cerebros para detener ataques epilépticos entre un hemisferio y otro. Aunque tal intervención tenía como meta principal reducir los ataques epilépticos, el procedimiento les permitió observar el rol de cada hemisferio. El primer experimento fue llevado a cabo por Roger Sperry y su equipo de colaboradores. El experimento se fundamentaba en el hecho de que el hemisferio izquierdo controla las funciones sensoriales y motoras de la parte derecha del cuerpo y viceversa. La conclusión a la que llegaron fue que, efectivamente, en el hemisferio izquierdo se encuentra el asiento del lenguaje. Esta localización del habla creó la idea de que el hemisferio izquierdo era el hemisferio verbal y el derecho era el no verbal. Luego, como el lenguaje se consideraba la más noble de las funciones de la especie humana, el hemisferio izquierdo se declaró dominante. Otros experimentos ayudaron a clarificar el rol del hemisferio derecho. En un video realizado por Sperry y el psicólogo Michael Gazzina, un paciente muestra la superioridad del hemisferio derecho para la percepción espacial. Al paciente se le proporcionan varios dados con los dos lados rojos, dos lados blancos y dos lados con bandas diagonales alternadas en rojo y blanco. La tarea del paciente era colocar los dados en arreglos mostrados en tarjetas previamente preparadas. El video muestra al paciente colocando los dados en los patrones pedidos sin dificultad, utilizando la mano izquierda, la cual se controla con el hemisferio derecho. Luego, al realizar la misma tarea con la mano derecha, el paciente presenta dificultades para realizarla. Lo hace lentamente y con titubeos. Otras investigaciones de Sperry en 1969 confirmaron la dominancia de la percepción espacial del hemisferio derecho, además de que observaciones clínicas dieron como resultado claro
que pacientes con lesiones en el hemisferio derecho no podían reconocer rostros familiares, mientras que otros tuvieron dificultades con la orientación espacial. En otro orden de cosas, estudios realizados con pacientes que presentaban lesiones en el hemisferio derecho tenían problemas para identificar la entonación emocional de palabras y para reconocer expresiones faciales emocionales. Hubo estudios de comportamiento que apoyaban los estudios clínicos, pues se observaba que los ritmos y entonaciones al hablar se captan mejor cuando los sonidos se reciben por el oído izquierdo, de manera que la información se va al hemisferio derecho y las imágenes vistas a través del campo visual izquierdo provocan una mayor respuesta emocional. De estas observaciones se dedujo que el hemisferio derecho se especializaba también en los procesos relacionados con las emociones. ¿Era todo esto concluyente? ¿Ahora podemos estar seguros de que así es? Lo veremos en el siguiente video.